miembro de esta familia sin censura, junto a Félix Santana Ángeles y Miguel Ángel Alvarado, publicaron el libro La guerra que nos ocultan, la historia de una de las mayores conspiraciones de violencia y corrupción en el México actual. Y creo que en este momento histórico es importante hablar de eso, que nos ocultaron, que nos ocultan y que pretenden seguirnos ocultando. Me voy a permitir no le pedí permiso, debo de decir, pero con la generosidad de Paco Cruz, leerle un poco de lo que a mí me llama la atención en estas primeras páginas, porque se enfocan, por ejemplo, en el caso de Julio César Mondragón y la crónica de un suplicio, el caso del muchacho que fue encontrado desollado, al que le arrancaron el rostro y todo parece indicar que cuando estaba vivo. Y leo, por ejemplo, algunas cosas en estas primeras páginas. En la página 36. En el Normalista hubo resistencia y honorabilidad. Lo atraparon porque tuvo la osadía de regresar para apoyar o intentar rescatar a sus compañeros que estaban siendo atacados. En sus verdugos hubo maldad extrema. Su ejecución es una enorme tragedia. Homicidio calificado, dicen las autoridades, pero no lo resuelven. Crimen de lesa humanidad, advierten la familia, Ayotzinapa, organizaciones no gubernamentales, periodistas independientes, el resto de México. Y las pruebas empiezan a salir, acusan las vejaciones a este joven de y medía 1,76 metros. Resumen el nivel de barbarie que vive el país. Luego leo en la página 39. Y en este punto cabe una aclaración que sale del informe del prestigioso equipo argentino de antropólogos forenses, que tampoco validó la verdad de la Procuraduría General de la República sobre el fuego en el basurero de Cocula que habría consumido a los 43 normalistas. Cito: el cráneo de Julio César presentó múltiples fracturas realizadas con un instrumento rombo en la parte derecha, occipital y maxilar, destrozándole prácticamente todos los huesos de la cabeza. También presentó marcas de colmillos de animales en la mandíbula y cervicales, lo que para la PGR representaría una, entre comillas, ventaja, ya que al haber sido devorado por animales, la muerte no se vincularía con grupos del crimen organizado, ni con la desaparición de los 43 normalistas, ni con el asesinato por arma de fuego de sus otros dos compañeros. El grupo interdisciplinario de expertos independientes, en el centro de una campaña de persecución, amenazas y hasta de linchamiento en las páginas de algunos periódicos de la Ciudad de México, se iría del país advirtiendo que el gobierno federal carecía de interés para resolver la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Un libro que se publicó en 2016, lo leo y se me eriza la piel. Y para hablar de esta operación de Estado en tiempos de Peña Nieto para abajo, para tergiversar, ocultar, mentir sobre lo ocurrido a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Saludo al maestro Francisco Paco Cruz. Mi querido Paco, está cabrón, es lo que puedo decir, está muy fuerte, muy cabrona esta situación, luego del tercer informe de los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes y con documentos como el libro que ustedes publicaron desde el 2016, Paco. Pues mira, Vicente, el tercer informe del GIEI es verdaderamente como para hacer de la clase política de esa época, encabezada por Peña Nieto y por personajes como Jesús Murillo Caram o Miguel Ángel Osorio Chong, es para hacerlos el hazmerreír. Y sería, si no fuera por lo delicado que es el tema. Mira, vamos solo a ponerlo por partes. ¿Por qué hay bases
y hay elementos, indicios y pruebas para afirmar que fue el Estado. Eso es lo primero. Mira, desde 1982, el ejército mexicano controla todas las comunicaciones de las policías, además de las propias, claro está, ¿sí? Antes de 82, mira, ya controlaban parte de esas telecomunicaciones policíacas y militares. Controlaban, por ejemplo, todas las comunicaciones del Estado Mayor Presidencial, la segunda y la quinta sección que eran responsables de las rutas del presidente y los personajes distinguidos. Tenían, por ejemplo, la frecuencia 4, que la controlaban con mano de hierro. Y hablo de frecuencias policíacas, no estoy hablando de la militar. La controlaban. Ellos sabían a quién darle entrada y tenían una especial para los altos mandos, con un representante siempre del presidente de la República en turno. Luego, mira, en 1982 empezó el ejército, no la policía. La policía no tiene nada que ver. El ejército empezó a separar todas las frecuencias de comunicación policial, siempre las controlaron. Así, en el 82 cambiaron de la central de radio a centro de operaciones policíacas, o COP, como se llamaban, controladas por el ejército con un representante del presidente de la República. Y luego, mira, crearon, de los COP, creó el ejército los C1, C2, C3, 4, hasta C6 hay hoy, ¿sí? ¿Qué controlan? Toda la inteligencia que se mueve en las principales ciudades de los estados. Ellos controlan todas lo que se mueve. Mira, son centros con la tecnología, centros de cómputo, calidad, comando y comunicación. En otras palabras, son los espías tecnológicos de las ciudades. Todas las cámaras que hay en las ciudades grandes, o C5, como se llaman ahora, C4, C5 y C6, todas las controla el ejército. Todas a partir de 1982. Entonces, el día que desaparecieron, primero que cercaron y luego que desaparecen a los estudiantes de Ayotzinapa, el libro, La guerra que nos ocultan, documenta con nombre y apellidos qué militares estaban en el C4 de Iguala. Y eso necesariamente, primero lo tuvo que operar el mando del ejército, que era el capitán José Martínez Crespo. Él estaba a cargo de los grupos militares del 27 Batallón de Infantería que controlaban prácticamente a los estudiantes. ¿Y él quién es? Pues el capitán Martínez Crespo era parte de la inteligencia militar. Antes de llegar al 27 Batallón, él fue parte de la inteligencia militar que controlaban ¿desde dónde? Desde el campo militar número 1. Desde el campo militar número 1 necesariamente lo sabían. ¿Por qué? Porque tenían el control. Si apagaron las cámaras, si no funcionaba la mayoría, ellos son responsables. El ejército no recibe órdenes de nadie más que de su comandante supremo. ¿Y quién era su comandante supremo? Enrique Peña Nieto. Mira, el capitán José Martínez Crespo por mucho tiempo perteneció al agrupamiento especial de búsqueda de la policía militar. ¿Y qué hace ese agrupamiento, ese grupo especial? Busca guerrilleros, busca insurgentes, infiltra escuelas, infiltra movimientos sociales. Entonces, ellos tenían el control del C4 de Iguala, sabían lo que estaba pasando. Si lo apagaron, ellos son responsables, pero solo reciben órdenes ¿de quién? Del presidente y después del secretario de la Defensa Nacional. Cuando es un elemento o cuando es un tema tan grave como el de Ayotzinapa, inmediato lo sabe el presidente de la República. El capitán José Martínez Crespo era el responsable de entregar todos los partes militares a su superioridad. ¿Quién era? El responsable de la zona militar en el Chilpancingo, de ahí
al secretario de la Defensa Nacional y al presidente de la República inmediato, porque tienen toda la tecnología para hacerlo, tienen todo. Pero ¿qué pasó? Armaron una verdad histórica, armaron un caso, se lo vendieron, que no, bueno, es decir, se lo vendieron, es un decir, se lo entregaron a reporteros que son a modo, como Ciro Gómez Leiva, como Carlos Marín, Jorge Fernández, tú los conoces, y algunos analistas, y mira, todos, sin investigar nadie, todos compraron la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, y a estas alturas, negar quién es Enrique Peña Nieto, un tipo corrupto, ignorante, incapaz, pero represor, sería pues como tratar de vernos toda la ingenuidad. Después de eso, ellos compraron la participación del GIEI a través de la OEA, de la Organización de Estados Unidos. Lo que no le dijeron ni a la Organización de Estados Unidos ni a los investigadores del GIEI es que ese contrato llevaba letras chiquitas y esas letras chiquitas representaban que las investigaciones del GIEI iban a estar dirigidas siempre, ¿por quién? Por el Procurador General de la República y sus representantes, y este caso era Tomás Herón de Lucio, y que ellos los iban a llevar por donde quisieran. Es decir, la Procuraduría montó un teatro, un show, para que el GIEI, para que los 5 expertos del GIEI validaran la verdad histórica. Armaron el caso y luego llamaron a un equipo o aceptaron la participación y lo iban guiando, iban sembrando pruebas. No importa, los $2 millones que le dieron al grupo para sus gastos, pues era para guiarles la investigación, para que nadie dijera nada. Ya después saldría poco a poco con cuestiones que nunca investigaron aquellos periodistas, que hubo siembra de pruebas, tortura, secuestro, y luego empezaron a desaparecer los testigos, por muertes muy extrañas, pero empezaron a aparecer. Y luego aparecieron las hojas de las llamadas telefónicas de algunos estudiantes desaparecidos, como o asesinados, como el de Julio César Mondragón Fontes, en el campo militar número 1. Un campo militar que desde el gobierno de Adolfo López Mateos, cuando se crea como una cárcel clandestina para presos políticos, y ahí aparecen las hojas de las llamadas. Y el otro organismo en el que aparecen hojas de llamadas, ¿cuál es? El CISEN de Peña, el CISEN que controló por años Genaro García Luna, y que en ese momento controlaba el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Entonces montaron un teatro, montaron un show, ¿para qué? Para que las investigaciones independientes hicieran coincidir con la verdad histórica, o coincidieran con la verdad histórica. Fue un teatro, Paco, que debía ser el hazme reír, Vicente, pero es un tema delicado. Paco,